Hola a todos, hoy es viernes 1 de mayo de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman. Feliz Día del Trabajador, embajador, y bienvenido de nuevo. Feliz 1 de mayo, Nima. Me alegra estar contigo. Permítame empezar, embajador, por lo que ocurrió hace 2 días. Al Pentágono se le preguntó cuánto ha gastado hasta ahora en la guerra con Irán, y esta fue la respuesta que dieron. Aún no hemos recibido del Pentágono los costes de la guerra. Así que, para que conste, nos gustaría tener esa información lo antes posible. Desde luego, el gasto en municiones, pero también hay que decir que se ha informado poco de la cantidad de material que hemos perdido, incluido el caso de 2 C-130 destruidos durante el rescate de nuestros pilotos derribados. ¿Tiene usted o bien una estimación de costes que vaya a llegarnos pronto, o bien una solicitud suplementaria concreta? Gracias por esa pregunta. A día de hoy estamos gastando aproximadamente $25,000 millones en la operación Furia Épica. La mayor parte se destina a municiones. Una parte obviamente corresponde a operaciones, mantenimiento y sustitución de equipos. Prepararemos una solicitud suplementaria a través de la Casa Blanca que se enviará al Congreso en cuanto tengamos una evaluación completa del coste del conflicto. Entonces estás diciendo que el coste total, a estas alturas, es de $25,000 millones. Sí, esa es nuestra estimación del coste. Sí, más adelante tuvimos a funcionarios estadounidenses diciendo a CBS que el coste de la guerra hasta ahora ronda los $50,000 millones. Es el doble de la cifra que nos dio el Pentágono. ¿Cuál es tu interpretación de eso? ¿Qué cifra crees que se acerca más a la realidad? Creo que la cifra más alta está más cerca de la realidad, pero incluso esa probablemente se queda corta, porque hay muchos costes asociados a la guerra que no se hacen evidentes hasta mucho después. Por ejemplo, las personas heridas. Ha habido muchísima gente herida en esta guerra. El coste de su atención médica y con el tiempo su tratamiento por parte de la Administración de Veteranos, que tiene un presupuesto separado del Departamento de Defensa. Así que hay algunas estimaciones. Creo que la doctora Bilmes, que está en Harvard y trabaja en el proyecto Cost of War de la Universidad de Brown, ella y el premio Nobel Stiglitz, que es economista, han hecho varios cálculos sobre cuánto han costado otras guerras, como la de Irak, la de Afganistán y otras. Y ella calcula que el coste final de esta guerra podría llegar a $1 billón, si se tienen en cuenta todos los gastos adicionales. Y esto es muy relevante, no por el Congreso. El Congreso, básicamente, trata el presupuesto de defensa como si fuera un programa de empleo. No se basa en un análisis de amenazas. Siempre se piensa que más es mejor. Y por supuesto la administración Trump está pidiendo $1,5 billones y probablemente unos $200,000 millones más para esta guerra como partida adicional. Aún no conocemos las cifras exactas, pero está claro que es mucho más caro de lo que mencionó el portavoz del Departamento de Defensa, el señor Hurst. ¿Cree que también están teniendo en cuenta el gasto por parte de los israelíes en lo que se refiere a la munición, los interceptores y los misiles de crucero que han utilizado? No, sospecho que eso se presupone por separado, no está incluido. Y bueno, quiero decir, básicamente, Nima, si me permites, el punto en el que estamos ahora es una guerra de desgaste, una guerra económica de desgaste. Es como si Estados Unidos e Irán fueran dos luchadores, cada uno intentando estrangular al otro. Tenemos las manos en el cuello del contrario y no sabemos quién va a perder el conocimiento primero. Alguien va a rendirse porque ya no podrá aguantar más. Y aquí hay muchos factores. Quiero decir,
La administración Trump claramente calcula eso, creo yo, basándose, en mi opinión, en una comprensión equivocada de la industria del petróleo. Calculan que Irán, en unas 3 semanas o quizá en un par de meses, según el experto con el que hables, empezará a perder presión y se quedará sin espacio de almacenamiento para mantener su nivel actual de producción de petróleo. Entonces las presiones de los yacimientos empezarán a bajar. Y si bajan demasiado, luego es muy difícil volver a poner en marcha los pozos. Yo creo que eso es un malentendido. Por supuesto, es una realidad geológica. Si la presión en un yacimiento de petróleo subterráneo disminuye, después cuesta más recuperar el crudo. No es imposible, pero no creo que eso tenga en cuenta ni la geología de Irán, ni la capacidad de la compañía petrolera iraní para reducir la producción sin dañar los yacimientos. En otras palabras, pueden producir menos petróleo, pero seguir produciendo y probablemente encontrar algún sitio donde almacenarlo. Sabemos que ahora se está intentando usar la conexión ferroviaria con China para sacar petróleo de Irán. Irán también puede recurrir, presumiblemente, a los rusos a través del mar Caspio. Así que creo que esta estimación por parte de la administración es básicamente poco realista. Por otro lado, Irán calcula que el precio internacional del petróleo y del gas va a subir muchísimo. Ya está cerca de $130 por barril. No sé cuál es el precio exacto hoy, pero creo que fácilmente llegaremos a 150 por barril, quizá incluso a 200. Con un precio de $150 por barril, la gasolina en Estados Unidos costaría entre $4 con $55 el galón. At $150 per barrel, the price of gasoline in the United States would be $4.50 to $5 a gallon. 1 gallon having roughly 4 liters. Un galón son más o menos 4 litros. Así que puedes calcular que eso sería más o menos $1 por litro o incluso más si estuvieras en Brasil. Si el precio sube a $6 o si el barril llega a $200, entonces estaríamos hablando de gasolina a $6.50 el galón, o incluso más en lugares como California, donde los impuestos sobre el combustible son muy altos. De hecho, en California ya están pagando $6 por galón en las gasolineras, y las reacciones de los consumidores estadounidenses van a ser cada vez más fuertes en contra de la guerra. De hecho, las últimas encuestas muestran que esta guerra es ahora menos popular que la de Vietnam en su momento más impopular. Así que el cálculo iraní es que Estados Unidos políticamente no puede, o demostrará que no puede, mantener este contrabloqueo. Creo que Irán también está observando muy de cerca como otros la situación de la Marina estadounidense at bloquear Brady 90. That are conducting the American blockade, that is not good. Apparently, Y eso no es bueno. Al parecer, el apoyo logístico que tienen es insuficiente. Hemos visto lo que parecen ser actos de sabotaje por parte de marineros que se quejan de haber estado casi un año en el mar, sin descanso, separados de sus familias y sin las comodidades que tenían antes. Pero el otro punto aquí, creo, en el cálculo iraní, es que, en la práctica, al bloquear el estrecho de Hormuz, en la medida en que ese bloqueo sea efectivo, y no parece serlo demasiado, Estados Unidos está básicamente bloqueando el suministro mundial de petróleo, y con ello está perjudicando a todos los países del mundo. Y por tanto, la oposición internacional a lo que están haciendo los Estados Unidos no puede más que crecer. Y los efectos en cadena de la reducción del suministro de petróleo se extienden. Quiero decir, ya se han mencionado varias cosas. El bloqueo del Golfo ha limitado el suministro mundial de fertilizantes, el aluminio, que se produce con gas en el Golfo y ahora no puede salir, el azufre, que es esencial para muchísimos procesos, el helio, que es importante para la industria de los microchips y así sucesivamente. Pero además, el petróleo y el gas forman parte del coste de prácticamente todo.
Los plásticos, el precio de los plásticos va a subir. El transporte, los camiones que llevan los productos al supermercado, también van a ser más caros. items to the supermarket is going to be more expensive. The items in the supermarket are going to be more expensive. Los productos del supermercado van a ser más caros, porque habrá pérdidas de cosechas y una menor producción agrícola. El diésel, que mueve los tractores y las cosechadoras en las grandes explotaciones de todo el mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en Rusia y en Ucrania, también está subiendo de precio. Así que estamos hablando de una inflación importante y de una posible recesión global. Todo esto básicamente está provocado por una guerra que, según se dice, no fue provocada por Israel, una guerra de Israel y de Estados Unidos. Por supuesto, a Israel le gustaría continuar con esta guerra. Estados Unidos, en cambio, creo que no tiene muchas ganas de hacerlo. Y Donald Trump ha declarado oficialmente que, en su opinión, la mejor forma de salir de esta guerra es mantener este bloqueo y hundir la economía iraní, y con ello quebrar la voluntad de Irán. No creo que eso vaya a funcionar, pero bueno, esa es su decisión. Mientras tanto, también ha pedido a los militares que preparen varios planes para ataques breves y contundentes contra Irán, con la idea de influir en quienes toman las decisiones allí. Pero si miramos los antecedentes, ya hemos hecho todo eso antes, y no ha llevado a ningún resultado favorable con Irán, así que es muy poco probable que funcione si se repite. Y esta vez, además, estamos en el lado iraní. Irán está totalmente preparado para responder con fuerza a cualquier reanudación de ataques en su contra. Y también, en la medida de lo posible, dentro de un radio de unos 300 kilómetros o unas 200 millas, hará todo lo que pueda para hundir los barcos que participen en el contrabloqueo. Así que estamos en este momento, como decía, en el que cada parte tiene las manos alrededor del cuello de la otra, y cada una apuesta a que podrá estrangular a la otra antes de ser estrangulada. En esta ecuación, creo que Irán tiene la ventaja, no solo por los factores que ya mencioné, sino porque parece dispuesto a soportar más castigo del que Estados Unidos está dispuesto a asumir. Además, hay que añadir un factor imprevisible, el elemento del Líbano, donde Israel no está respetando ninguno de los altos el fuego. Ha dejado de bombardear Beirut, sí, pero está arrasando todas las estructuras al sur del río Litani. Ha volado los puentes y está intentando que sea imposible que la gente regrese. Y Hezbollah sigue resistiendo, sigue matando a soldados israelíes en el Líbano y lanzando misiles contra Israel. Y está claro que los israelíes se sienten incómodos con la obligación de prestar atención al anuncio de alto el fuego de Donald Trump. No lo aceptan, pero tienen que acatarlo, al menos en parte, si no quieren quedar totalmente distanciados de la administración Trump. Así que creo que estamos en una especie de limbo, un periodo de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Cada parte espera a que la otra se agote. En cierto modo, esto es una prolongación de la estrategia original de Irán, dejar que Estados Unidos e Israel se desgasten atacando a Irán. Irán esperará el momento adecuado para actuar. Y ahí estamos. Creo que es poco probable que esto termine pronto. Me temo que todos vamos a pasar por mucho más sufrimiento antes de que esto acabe. Creo que mucha gente se sorprendería de lo preocupados que están hoy en Irán por la situación en el Líbano. Les preocupa más el Líbano que su propio país. Basta con escuchar cómo hablan de lo que está pasando en el sur del Líbano. Pero la realidad, embajador, es que los israelíes están arrasando, destruyendo todo en esa zona del sur. Ahora bien, eso no significa que puedan quedarse allí. Ese es el problema que tienen. Exacto. No, lo que intentan es reducir el sur del Líbano al mismo estatus que Gaza. La única diferencia es que en Gaza la gente no tiene a dónde ir, mientras que en el Líbano se han ido hacia el norte. Pero hay 1 millón de libaneses desplazados. Y déjame decir algo, porque aquí hay un tema importante.
Hay libaneses en todos los países del mundo. Existe una gran diáspora libanesa. Muchos cristianos libaneses se marcharon, pero siguen siendo libaneses. Muchos suníes libaneses también se fueron, pero siguen siendo libaneses. El grupo Chi en el Líbano, que es la base de apoyo de Hezbollah, tiene un control muy fuerte en el país. El gobierno libanés no puede hacer el acuerdo con Israel que le gustaría hacer. El gobierno libanés querría desarmar a Hezbollah. Claro, cualquier gobierno quiere tener el monopolio del uso de la fuerza, y el gobierno libanés no lo tiene. De hecho, la única fuerza de combate efectiva o la única resistencia frente a Israel es Hezbollah. Pero el gobierno libanés quiere colaborar con Israel y con Estados Unidos, que apoya a Israel para deshacerse de Hezbollah. Sin embargo, no creo que eso sea políticamente realista. No ha ocurrido y no creo que vaya a ocurrir. Y el otro punto es que ayer supimos que los israelíes están retirando varias brigadas del sur del Líbano porque los drones FPV les están causando muchos problemas. Esta es la realidad. En Gaza no hemos visto algo así, porque Hamas no está tan avanzado en cuanto al tipo de armas que tiene. Pero Hezbollah es diferente de Hamas, y esa es la realidad en el Líbano. Es diferente en muchos aspectos. Hamas es una rama de los hermanos musulmanes, que es un movimiento islamista democrático. Creen en las elecciones, en el poder del pueblo a través de las urnas. Creen en la alternancia en el poder de los movimientos y los partidos políticos. Estuvieron en el poder en Egipto durante un corto periodo y demostraron ser muy incompetentes como gobernantes del país. Pero en cualquier caso, se trata de un movimiento panislamista. Está presente en los 57 países de mayoría musulmana del mundo. Tiene mucha influencia en Turquía, que ahora es un factor importante en la región. Y así fue como Hamas llegó al poder en Palestina, a través de unas elecciones. Fue elegido como gobierno. Hubo un golpe de Estado contra ellos en Gaza, en particular por parte de Israel y de Estados Unidos, la CIA, pero nunca llegaron a ser desalojados del poder. Y aunque creo que mucha gente en Gaza, sin duda, lamenta que la represalia de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 haya llevado al genocidio y al enorme sufrimiento que han vivido, Hamas sigue siendo la autoridad efectiva en la parte palestina de Gaza. Israel, por supuesto, ha tomado el 60% de Gaza detrás de su llamada línea amarilla. En fin, eso es Hamas. Hamas es un movimiento auténtico, democrático, y fue un movimiento político antes de convertirse en una milicia. Si miramos a Hezbollah, eso es distinto. Hezbollah fue una milicia que luchó contra la ocupación israelí del Líbano desde 1982, antes de convertirse en el movimiento político que llegó a ser. Y se convirtió en ese movimiento político que, en mi opinión, es esencialmente fascista. No uso el término como un insulto, simplemente digo que es un estado dentro de otro estado. Si vas a Beirut, algo que me impresionó mucho cuando estuve allí fue que, por ejemplo, si te levantas en mitad de la noche porque tienes que ir al aeropuerto o algo así, y sales a la calle, ves quién está limpiando las calles. No es el gobierno, es Hezbollah. Es un movimiento popular con su propia milicia, un estado dentro de otro estado, y en realidad no cree en las elecciones. No tiene sus raíces, como las tiene Hamas, en la democracia. Sus raíces están en la lucha armada. Mira, cuando hablas con Hezbollah, como he hecho yo, no puedes saber si creen en eso de una persona, un voto una vez, o si realmente creen en las elecciones como fuente de autoridad para el gobierno. Claro, en la práctica son mayoría en el Parlamento libanés. Y serían el gobierno del Líbano si el país no tuviera una constitución diseñada por los franceses, que reserva la presidencia a un cristiano maronita.
El presidente del parlamento tiene que ser chií y el primer ministro suní. Este fue un acuerdo que hicieron los franceses y que en parte reflejaba la distribución del poder en la sociedad libanesa durante la época colonial. Pero ya no refleja ese equilibrio de poder, porque los grupos cristianos y suníes se han visto relativamente reducidos, y ahora los chiíes son mayoría en Líbano. Así que existe una constitución que en la práctica deslegitima al gobierno libanés y deja a Hezbollah un espacio político en el que puede operar. Y lo hace. Y, bueno, no creo que sea una organización curtida en combate, porque participó en la defensa del gobierno de Assad en Siria frente al esfuerzo internacional por derrocarlo, un esfuerzo que al final fracasó. Así que son muy diferentes, Hamas y Hezbollah. Lo único que tienen en común es que ambos son elementos de resistencia frente a la dominación y la expansión israelí y están profundamente comprometidos con su causa. Son causas distintas. Comparten algunos intereses y están dispuestos a cooperar, pero no van a rendirse ni a huir. No se les puede someter fácilmente porque los dos son expresiones auténticas de un nacionalismo popular. Por eso creo que son muy diferentes. Hezbollah, como decías, tiene además la ventaja de haber alcanzado un nivel tecnológico mucho más avanzado. Ha tenido acceso, a través de Siria y por mar, al apoyo técnico de Irán, y ha desarrollado su propia capacidad de producción de misiles. Es bastante sofisticado desde el punto de vista de la ingeniería, mientras que Hamas, desde el principio, quedó totalmente aislado en Gaza y solo contaba con armas ligeras, sin posibilidad de igualar a los israelíes. Los israelíes, cada vez que han invadido el Líbano, han sido derrotados por Hezbollah. Y tu mención de la expansión de la guerra con drones, que empezó en la guerra de Ucrania y ahora llega al Líbano, es muy, muy acertada. Ni los israelíes ni el ejército de Estados Unidos están preparados para enfrentarse a la guerra con drones al nivel en que se ha desarrollado. Irán ha demostrado su habilidad en el uso de drones, no solo para destruir radares y otros objetivos, sino también para eliminar las defensas antimisiles que acompañan a los ataques con drones. Israel y Estados Unidos están preparados para guerras cortas y decisivas, no para guerras de desgaste. En cambio, Irán, Hezbollah y Hamas sí están preparados para eso, para una guerra de desgaste. Ahora tenemos una guerra económica de desgaste en marcha y veremos si se aplican los mismos factores. Sospecho que sí. No creo que Israel y Estados Unidos demuestren tener la misma resistencia que sus oponentes, que nuestros oponentes. Israel Katz, el ministro de Defensa de Israel, dijo que están preparados para volver a la guerra porque creen que las negociaciones, las conversaciones van a fracasar y entonces Israel podría atacar de nuevo a Irán. No se ve esa misma preocupación en los medios iraníes ni en el liderazgo iraní. Básicamente están hablando de una guerra entre Irán y Estados Unidos. No les preocupa Israel porque consideran que Israel no puede enfrentarse a Irán sin el apoyo de Estados Unidos. ¿Y cómo ves tú la situación en Israel? Ahora mismo hay dos bandos enfrentados. Por un lado, Benjamin Netanyahu, y por otro, Yair Lapid, junto con Naftali Bennett, que se han unido para ir contra Netanyahu. ¿Y cuánto crees que cambiaría Israel si, supongamos, la oposición ganara las elecciones? Bueno, empecemos reconociendo que Netanyahu empujó a Trump hacia esta guerra. Trump, por supuesto, ya tenía una predisposición a entrar en ella. Lleva muchas décadas siendo anti-iraní. Además, no parece entender la diplomacia como una alternativa a la guerra. En ese sentido se parece a Netanyahu, pero Netanyahu está muy frustrado con Donald Trump. Trump quiere poner fin a esta guerra.
Netanyahu no. ¿Por qué no quiere Netanyahu acabar con la guerra? Bueno, siendo generosos, una razón es que Israel no ha cumplido sus objetivos, no ha logrado un cambio de régimen, ni el colapso del Estado en Irán, y tampoco ha conseguido derrotar a Hezbollah, a pesar de haber diezmado su cúpula dirigente. Así que hay razones estratégicas de peso para que Netanyahu se oponga a terminar la guerra, y por tanto, para que esté en desacuerdo con Donald Trump. Por eso, Donald Trump actúa de forma unilateral. So Donald Trump acts unilaterally. Israel is not directly present. Sabes, Israel no está directamente presente en la reunión de Islamabad. Claro, está presente de forma indirecta a través de Witkoff y Kushner, que son ambos sionistas convencidos y muy cercanos a Netanyahu y a su gobierno. Pero Israel no está allí de manera directa. No tiene una voz propia. Del mismo modo, a Israel se le impuso una especie de alto el fuego falso en el Líbano, que como era de esperar, se ha ido desmoronando poco a poco porque nunca lo aceptó realmente. Así que a Netanyahu no le gusta el unilateralismo de Trump, y a Trump no le gusta el unilateralismo de Netanyahu. Dicho esto, la política israelí es siempre muy personalista, muy caótica y siempre una gran batalla, y muy poca gente en Israel aprecia a Netanyahu. Su motivación final para continuar esta guerra es que como líder en tiempos de guerra, puede seguir en el cargo y mantenerse fuera de la cárcel, donde acabaría de otro modo por sus delitos de corrupción. Crimes of corruption. Creo que tenemos una situación bastante extraña. El público israelí parece seguir apoyando la guerra, así que lo que vemos es que los opositores de Netanyahu, como Naftali Bennett y Lapid, adoptan una postura por esa razón. Apoyan la guerra, pero están en contra de Netanyahu. Netanyahu no quiere poner fin a la guerra, porque si lo hace, se mete en problemas. Y el público israelí no simpatiza con Netanyahu, pero al parecer no pueden cambiar de líder en plena guerra. Así que es una situación muy incómoda. Y la verdad, no sé cómo va a acabar esto. Creo que hay elecciones previstas en Israel para octubre, y eso podría aclarar las cosas, aunque las elecciones israelíes suelen tener la costumbre de no aclarar nada sino complicarlo todo. Así que ya veremos. O puede que esto se alargue hasta octubre. This war may go on until October. Sí, la nueva encuesta en Israel muestra que el 80% de los israelíes apoyan volver a la guerra. Y esto plantea una pregunta. Si miramos a Israel hoy, ¿realmente entienden, como sociedad, sus propias limitaciones? Porque ahora mismo, en el caso del sistema de defensa aérea, todo el mundo sabe lo que ha pasado hasta ahora con Israel, con la guerra contra Irán. Ya sabes, los radares, los interceptores, la escasez, tal y como se informó en la CNN y en varios medios de comunicación de Estados Unidos. Y ves a los israelíes dispuestos a ir de nuevo a la guerra, no solo contra Hezbollah o en Gaza, en Palestina, sino también contra Irán. Entonces, ¿dónde está la sociedad? Porque parece que la sociedad está completamente desconectada de la realidad de lo que está ocurriendo. No sé qué nivel de información están dando a su sociedad, al pueblo israelí. No creo que haya mucha información al respecto. La censura militar es muy efectiva. Por eso la gente puede saber algo de lo que haya pasado a nivel local, pero no tiene una visión completa dentro de Israel. Israel es una sociedad que venera a su ejército. Está muy militarizada. Y aunque las Fuerzas Armadas están pasando por serios problemas, como ha señalado el jefe del Estado Mayor, están agotadas, sobrecargadas. Dependen de reservistas que cada vez muestran más reticencia a presentarse al servicio. Aún así, Israel mantiene una especie de arrogancia. Ya sabes, tiene esa costumbre de, entre comillas, ganar guerras. Incluso cuando no las gana, proclama el éxito, un poco al estilo de Donald Trump. Así que vemos, por ejemplo, que las retiradas del Líbano se presentan acompañadas de declaraciones sobre todo lo que se ha logrado y cosas por el estilo. Así que es algo totalmente irreal. Y creo que hay otro factor. Israel está aislado a nivel internacional y ahora mismo es un paria. Y uno pensaría,
Quiero decir, Israel afirma que es el Estado judío y que representa a todos los judíos del mundo, que todos los judíos deberían ir a Israel y hacerse israelíes. Pero la realidad es que lo que ha hecho Israel ha puesto en grave peligro a los judíos que viven fuera del país. Ha reavivado el antisemitismo a un nivel que habría parecido imposible antes de esta reciente secuencia de 4 años de acontecimientos. Estamos viendo incidentes aislados, al parecer, como ese apuñalamiento en Londres de un par de hombres judíos británicos, y también ataques a sinagogas y cosas por el estilo. Esto no era algo que estuviera ocurriendo antes. Pero creo, sinceramente, que a los israelíes les importa un comino los judíos que viven fuera de Israel. A pesar de que dicen ser los representantes del judaísmo, del pueblo judío en todo el mundo, en realidad no les importa. De hecho, hay una larga historia de esfuerzos israelíes por fomentar el antisemitismo, porque eso hace que los judíos del extranjero quieran ir al supuesto refugio seguro de Israel. Pero Israel ya no es ningún refugio seguro, y los judíos fuera de Israel, cada vez en mayor número, están indignados con Israel. No quieren tener nada que ver con él. Así que Israel está causando un daño muy grave a su imagen, a su posición en el mundo, y también está haciendo un daño muy serio a los judíos que viven fuera de Israel. Y se está privando a sí mismo del apoyo político y militar que potencialmente necesita para sobrevivir. Ahora se habla de reestructurar la relación de suministro militar entre Estados Unidos e Israel para eliminar la participación del Congreso, básicamente privatizarla. Convencer a las empresas de defensa estadounidenses de que produzcan en Israel o conjuntamente con Israel, de modo que el apoyo político a Israel ya no sea necesario para mantener el apoyo militar. Eso es lo que está ocurriendo. No es una maniobra tonta por parte de los partidarios de Israel, pero sí muestra hasta qué punto Israel está perjudicando a su propio pueblo y a su propia supervivencia. Y volvemos al punto de que para Estados Unidos esta guerra con Irán es una guerra por elección. No es una cuestión existencial. Estados Unidos no va a desaparecer. Podemos sufrir, sí, pero no vamos a desaparecer, sea cual sea el resultado de esta guerra. En cambio, para Irán e Israel, sí es existencial. Es decir, Israel la ha convertido en algo existencial para sí mismo, e Irán la ha hecho existencial para Irán, porque no quiere volver, y no va a aceptar volver, a una situación en la que esté expuesto a nuevos ataques de Israel con el respaldo de Estados Unidos. Desde el punto de vista de Irán, la única forma en que esta guerra puede terminar es, como Irán ha dicho recientemente, con un proyecto en 3 fases. Primera fase, un acuerdo general de paz en Asia Occidental, con garantías creíbles de que no habrá más ataques contra Irán por parte de Israel y de Estados Unidos. Si eso se consigue, entonces Irán está dispuesto a sentarse con Omán, evidentemente presente, para hablar sobre las futuras normas de uso del estrecho de Hormuz. Pero no lo hará hasta que haya un acuerdo de paz general. Si la cuestión de Hormuz se resuelve de forma satisfactoria desde el punto de vista de Irán, entonces está dispuesto a hablar sobre el programa nuclear, pero solo entonces. Y aquí quiero hacer un punto importante. La última vez que un líder iraní dijo que Irán no quiere y no construirá armas nucleares fue el 11 de febrero. Desde el 28 de febrero no ha habido ninguna reiteración de esa promesa de no fabricar un arma nuclear. ¿Por qué? Porque las personas en Irán que quieren construir un arma nuclear, que creen que un arma nuclear es esencial para disuadir nuevos ataques de Estados Unidos e Israel, son ahora quienes están al mando. Y por eso, claro, no se oye hablar de esto. Gran parte del debate internacional que estamos viendo, la idea de un enriquecimiento cero, el OIEA, hablando de retomar el control de los programas de enriquecimiento iraní, o de trasladar el uranio enriquecido a Rusia, como se hacía bajo el JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, todo eso ya se hizo.
Pero ahora es totalmente irrealista, porque hay muchas pruebas de que si Irán no ha decidido ya construir una bomba, tiene la intención de hacerlo, y tiene la motivación para hacerlo. Estados Unidos e Israel han dejado sin argumentos a quienes se oponen a un Irán nuclear. Así que ahora Irán, inspirado por Corea del Norte, creo que va a fabricar un arma nuclear y los medios para lanzarla, probablemente no solo contra Israel, sino también contra Estados Unidos, que es justo lo que ha hecho Corea del Norte. Así que estoy esperando que el gobierno iraní me desmienta con una declaración, repitiendo la fetua, que por cierto, tenía una cláusula de escape. Decía que si la existencia de Irán, la de la República Islámica, se veía amenazada, entonces se levantaría la prohibición de fabricar armas de destrucción masiva. Yo creo que esa prohibición ya se ha levantado. Lo que se está haciendo exactamente bajo tierra en Irán, no lo sé. Pero me tomo muy en serio los comentarios de nuestro amigo Ted Postol, que dice que Irán es perfectamente capaz de fabricar armas nucleares en cuestión de semanas, no de meses. Puede que incluso ya lo haya hecho, como él sugiere que podría ser el caso. No lo sabemos. Pero creo que la atención que ponen Estados Unidos y la comunidad internacional en el programa nuclear es una atención equivocada. No creo que, desde el punto de vista israelí, el programa nuclear iraní fuera la razón de este ataque. Creo que la razón fue el proyecto del Gran Israel, el obstáculo que Irán representaba para eso, su condición de enemigo del sionismo y el deseo de desmantelar el Estado iraní de una forma u otra. El tema nuclear fue una excusa, en mi opinión. Embajador, hemos visto que los Emiratos Árabes Unidos han salido de la OPEP y eran uno de los países fundadores de la organización. Y ahora se marchan por las dificultades que están afrontando, porque últimamente se están quedando sin liquidez en los Emiratos. Mucha gente lo comenta y muchos se sorprendieron. ¿Qué está pasando tras 40 días de guerra entre Irán y Estados Unidos? Ellos no forman parte del conflicto, aunque fueron alcanzados por misiles iraníes. Pero en esencia, no están implicados en la guerra. Entonces, ¿cómo ha afectado este conflicto a su economía hasta el punto de que los Emiratos se estén quedando sin efectivo? ¿Y cómo entiendes el comportamiento del gobierno en...? Bueno, creo que el petrodólar es de hecho un factor clave aquí. Se están quedando sin dólares y creo que básicamente le dijeron al Tesoro de Estados Unidos que iban a empezar a fijar el precio del petróleo en moneda china y a pagar en yuanes. Y eso en la práctica destruiría el petrodólar, que es el pilar de la hegemonía financiera estadounidense a nivel global. Por eso estamos viendo conversaciones sobre intercambios de dólares y cosas así con los Emiratos Árabes Unidos, porque hay mucho en juego para el Tesoro de Estados Unidos si los Emiratos no pueden financiar sus importaciones en dólares. Así que esto es, bueno, que podrían recurrir a la moneda china u otras monedas, no necesariamente la china, porque no creo que estemos yendo hacia un mundo en el que haya una moneda dominante como lo ha sido el dólar. Creo que vamos hacia un mundo en el que van a coexistir varias monedas, incluidas probablemente algunas creadas artificialmente entre distintos países. Puede que los BRICS acaben sacando algún tipo de moneda que se use en el comercio entre sus miembros, al menos de forma voluntaria. Así que hay otros factores aquí, y voy a mencionar algunos. Evidentemente, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí están enfrentados. Arabia Saudí es el gran peso pesado dentro de la OPEP, y las diferencias entre los emiratíes y los saudíes en multitud de cuestiones, ya sea en Yemen, Somalia, Libia o en general, Siria, son ahora muy marcadas. También está el tema de los acuerdos de Abraham, a los que los Emiratos parecen seguir comprometidos, pero que todos los demás consideran desacreditados por esta guerra.
Creo que, aunque ahora se esté centrando la atención en que los Emiratos Árabes Unidos se salgan de la OPEP, y eso tendrá cierto efecto, solo aumentará ligeramente la producción de petróleo fuera de la OPEP, no lo suficiente como para contrarrestar las consecuencias del cierre del Estrecho de Hormuz y del bloqueo estadounidense. Por supuesto, el bloqueo de Irán es selectivo. Si haces las paces con Irán, puedes pasar. El bloqueo de Estados Unidos, en cambio, es prácticamente absoluto, porque los iraníes no dejan pasar a los países que consideran hostiles, y los estadounidenses detendrán a todos. Impedirán que Irán, los barcos iraníes o los aliados de Irán crucen. Así que en la práctica hay un bloqueo total. No es del todo eficaz, pero ahí está. Y creo que el asunto más importante es que la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP significa, en la práctica, también su salida del Consejo de Cooperación del Golfo. El Consejo de Cooperación del Golfo, el CCG, se creó tras la Revolución Islámica iraní como contrapeso a Irán, basándose en el principio sólido de que la defensa colectiva era necesaria frente al fervor revolucionario de Irán en aquellos primeros años. El CCG nunca ha sido muy eficaz como órgano de coordinación y ha tenido problemas internos. Omán siempre ha sido la excepción dentro del CCG, manteniendo, en el contexto iraní, una posición de neutralidad. Pero hay cuestiones, por ejemplo, de nuevo relacionadas con Irán. Durante la Revolución Islámica, cuando los diplomáticos estadounidenses en la Embajada de Teherán fueron tomados como rehenes y retenidos durante un año por estudiantes iraníes, Estados Unidos organizó un intento fallido de rescate desde Omán, creo que desde Socotra, sin informar a los omaníes. Without informing the Omanis. And as a result, for 10 years, Oman and the United States... Y como resultado, durante 10 años, Omán y Estados Unidos estuvieron enfrentados en el plano militar. Omán condenó a Kuwait por aceptar la protección militar estadounidense durante la Operación Ernest Will, que consistía en escoltar petroleros afectados por la guerra entre Irán e Irak. Así que Omán siempre ha sido distinto. Es diferente estructuralmente, porque aunque tiene petróleo y gas, cuenta con menos recursos que otros países. Es una sociedad diferente. Siempre ha mirado hacia el exterior, hacia África Oriental y el sur de Asia. Tuvo un imperio que incluía Zanzíbar, Mombasa y otros lugares, además del norte de Mozambique. Por eso Omán es distinto. Qatar también lo es. Qatar comparte un yacimiento de gas con Irán en el Golfo Pérsico. Qatar no tiene otra opción que mantener unas relaciones decentes con Irán. Eso, entre otras cosas, junto con la presencia de Al Jazeera en Qatar, que molestó a todos los demás porque informaba con precisión sobre su política, aunque no lo hiciera con la misma precisión sobre la política qatarí, llevó a una ruptura entre Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar dentro del Consejo de Cooperación del Golfo. Y eso duró, ¿qué? Unos 3 años antes de resolverse. Bahrein ha estado bajo una gran presión por parte de la mayoría chií. Formó parte del imperio safávida. Mantiene una relación con Irán bastante tensa y ahora está guarnecido por tropas saudíes y de otros países del Consejo. Así que el Consejo de Cooperación del Golfo, que da la impresión de ser una gran alianza, en realidad no lo es y está muy dividido. Creo que la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y las tensiones entre Arabia Saudí y los Emiratos, y entre los Emiratos y Qatar, probablemente harán que el Consejo de Cooperación del Golfo, si no llega a desintegrarse, pierda la poca eficacia que le quedaba. Todo esto encaja con la idea central. Irán les dice a los miembros del Consejo que no pueden tener bases estadounidenses en su territorio y sentirse seguros. Si tienen bases dirigidas contra nosotros, nos reservamos el derecho de atacarlas. Los Emiratos tienen 2 grandes bases estadounidenses en su territorio, y esa es una de las razones por las que fueron tan duramente atacados. Participaron de forma muy activa en el ataque estadounidense contra Irán. Arabia Saudí también lo hizo, en cierta medida, aunque los saudíes no quisieron reconocerlo, y su ayuda fue bastante limitada.
their help was very limited. They also were involved in it. And Qatar was the Ellos también estuvieron implicados. Qatar era la ubicación de la base aérea de Al Udeid, la base más grande de Estados Unidos en la región. Según tengo entendido, está prácticamente destruida. En Kuwait hay varias bases. Creo que las fuerzas estadounidenses han tenido que trasladarse a la isla de Bubiyan, que ha estado bajo ataque iraní. En fin, un último punto. Me preguntabas por la reacción israelí ante la guerra. No creo que los israelíes de a pie tengan idea del nivel de daño que Irán ha causado en su país. Creo que saben lo que han visto con sus propios ojos o lo que han oído de sus vecinos. Eso sí lo saben, pero no conocen la situación a nivel nacional. No creo que el público estadounidense tenga idea del nivel de destrucción que han causado los ataques de Irán contra esas bases en la región, ni del grado de devastación que nos lleva de nuevo a la cuestión de cuánto ha costado realmente esta guerra. Creo que si hablamos de costes inmediatos, la estimación que mencionabas de unos $50,000 millones está probablemente mucho más cerca de la realidad que las demás. Pero ha habido un encubrimiento por parte de todos, excepto de Irán. Irán, quizá por la tradición nacional del chiismo, el chiismo celebra el papel de la víctima, ya sabes, todo gira en torno al martirio y esas cosas, ha sido bastante transparente sobre los daños que ha sufrido. Los demás lo han ocultado. Y cuando esta guerra termine, o incluso aunque no haya terminado del todo, creo que veremos a cada país del Golfo adoptar una política de sálvese quien pueda, cada uno mirando por sus propios intereses frente a Irán. Y habrá acuerdos entre países de la región, probablemente Qatar sea el primero, pero creo que los saudíes y otros también tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo. Déjame añadir una última idea. Turquía ha salido muy fortalecida de esta guerra. Y no solo por su influencia en lugares como Qatar, con quien comparte cierta afinidad por los hermanos musulmanes, sino en general por el hecho de que Turquía forma parte de ese cuatrivirato, Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Turquía, lo cual es muy significativo porque Turquía tiene una economía militar e industrial muy avanzada. Y los países del Golfo van a buscar más activamente que nunca alternativas a su dependencia de Estados Unidos, por una razón muy sencilla. Estados Unidos no solo ha demostrado ser incapaz de defenderlos, sino también de defenderse a sí mismo en las bases que tiene en su territorio. Y esas bases se han convertido en una justificación para los ataques iraníes, en lugar de servir para la defensa de esos países. Así que creo que vamos a ver una fase diplomática muy activa después de la guerra. Y no estoy seguro de qué quedará de la influencia estadounidense en el Golfo Pérsico cuando todo esto termine. Incluso Israel parece estar intentando alejarse de una dependencia excesiva de Estados Unidos, como mencioné antes con la reestructuración de la relación logística en materia de defensa. Embajador, ¿qué le parece que el ministro de Exteriores iraní haya ido a San Petersburgo y se haya reunido con Vladimir Putin? Mire, lo que está pasando, en mi opinión, con la guerra en Ucrania y con la guerra en Oriente Medio. Vemos a Rusia, durante la guerra en Ucrania, reuniéndose con Xi Jinping como iguales. Dos socios que hablan de tú a tú. En el caso de Irán, veo lo mismo. No se percibe que uno tenga ventaja sobre el otro o que haya una relación de poder, sino que son dos estados iguales que se reúnen. Por otro lado, en cuanto a lo que ocurrió en esa reunión y en esas conversaciones, después hubo una llamada telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, que según informaron los medios rusos o el propio Kremlin, fue iniciada por Putin. ¿Qué opinión le merece eso? Vladimir Putin called Donald Trump. What do you make of that? Well, I think this is very complex. First, let me say. Bueno, creo que esto es muy complejo. Primero déjame decir que no me sorprende que Irán y la Federación Rusa, o China y la Federación Rusa, se reúnan como iguales, porque de lo que estamos hablando aquí son de asociaciones,
no de alianzas. Y la red de alianzas de Estados Unidos tiene básicamente un carácter imperial, es decir, Estados Unidos siempre está por encima, y eso ya ocurría cuando existía la Unión Soviética. Sus aliados estaban por debajo, no había relaciones de igualdad. Pero las relaciones de igualdad, en el nuevo sistema multinodal, que como yo lo llamo, está surgiendo, son la norma, no la excepción. Así que no me parece algo especialmente destacable. I don't find that remarkable. Why should Arakchi go to Moscow, to St. Petersburg? ¿Por qué debería Arachi ir a Moscú, a San Petersburgo? Hay muchas razones. Rusia es valiosa para Irán como fuente de apoyo, no solo en el ámbito militar, y la relación de suministro militar ahora es sólida, sino también en el plano político, por ejemplo, en cuanto al respaldo en las Naciones Unidas. Y sospecho que en un sentido más amplio, si la estrategia de Irán es aprovechar la creciente oposición internacional al bloqueo estadounidense del Estrecho de Hormuz y a la guerra en sí, entonces podría buscar asociarse con Rusia para organizar una campaña internacional contra Estados Unidos. Y por último, claro, es bien sabido que Donald Trump, por la razón que sea, mantiene una relación con Vladimir Putin. Y a Irán le interesa reforzar esa relación, intentar convencer a Donald Trump de encontrar una salida mutuamente conveniente a este desastre, el desastre de la guerra. ¿Por qué recibirían los rusos a Arakchi? Bueno, por muchas razones. Para empezar, están viendo cómo Estados Unidos comete un enorme error al atacar a Irán. Tienen todo el interés en mantener una posición de influencia en el sur, su sur, que está en Asia Occidental. Irán es un socio clave en esa región. Ya lo fue en Siria, bajo el gobierno de Assad, y sigue siéndolo en el conjunto de la zona. Rusia tiene muchos motivos para querer mantener una buena relación con Irán, y en esencia, para serle útil, porque así acumula compromisos por parte de Irán que podrían servirle cuando llegue su propio momento de necesidad. Así que esta es una relación mutuamente beneficiosa. Lo mismo ocurre, por cierto, con la relación de Irán con China. China tiene un gran interés en restaurar el sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, basado en el derecho internacional y en el consenso. China está obsesionada con su propia soberanía y defiende el concepto westfaliano de soberanía para todos los demás. Estados Unidos ha abandonado ese respeto por la soberanía, y el ataque a Irán es un intento de destruir la soberanía iraní. Así que desde el punto de vista de la diplomacia y del interés por el sistema internacional, China y en menor medida Rusia tienen interés en apoyar a Irán tanto en el plano legal como en el político. Y claro, uno supone que China también tiene mucho cuidado de no ofender a países como Arabia Saudí, que no son precisamente amigos de Irán, y por eso intenta equilibrar sus relaciones. Rusia no tiene ese problema, así que es diferente. Pero creo que, en fin, lo que estamos viendo es más evidencia de la aparición de un orden en el que potencias de rango medio, ahora con tecnología de drones y de misiles, tienen la capacidad de mantener a raya a potencias militarmente superiores, y además la habilidad diplomática de conseguir el apoyo, aunque sea limitado, de otras grandes potencias. Así que eso es lo que estamos viendo aquí, creo yo. Cuando se trata del informe de Donald Trump, o de cómo mencionó la llamada telefónica entre Estados Unidos y Rusia, básicamente estaba repitiendo lo mismo que ya había dicho antes. Recuerdo que cuando fue elegido, tuvo una llamada con Vladimir Putin. Ayer dijo exactamente lo mismo que había dicho entonces, allá por enero o febrero de 2025. Así que, si miras las redes sociales de Donald Trump, si revisas todas esas publicaciones, no ves nada que tenga que ver con la realidad. Es todo pura retórica, de alguna manera, y resulta frustrante. No, it's posturing. It's posturing, and my theory. Es frustrante. Y mira, mi teoría, Nima, es que Irán de alguna manera ha enviado tropas y ha ocupado una parte del cerebro de Donald Trump,
y él está negociando con los iraníes dentro de su cabeza. Y esos iraníes en su cabeza le parecen personas muy razonables, porque claro, hacen lo que él quiere. No, en serio, creo que está desconectado de la realidad. Solo se preocupa por sí mismo. No le preocupa nada más. Esa es parte de la razón de las tensiones con Israel de las que hablaba antes. En realidad, todo gira en torno a Donald Trump, no a Israel ni a Irán. Estoy seguro de que ahora podría encontrar Irán en un mapa, pero creo que, después de hacerlo, se acabaría su conocimiento sobre Irán. No hay ninguna prueba de que esté aprendiendo algo de los errores que comete, y eso me resulta muy deprimente. Es el presidente de mi país. Y sinceramente, me siento en peligro por eso. I feel endangered by that. Before wrapping up, Ambassador, there are Antes de terminar, embajador, usted observa los medios alternativos. Básicamente, la mayoría habla de lo que está ocurriendo con la política exterior de Estados Unidos y con sus diplomáticos. Tuvimos la administración de Biden. Recuerdo a Anthony Blinken yendo a Israel, mencionando simplemente que es judío, en lugar de decir, soy el secretario de Estado de Estados Unidos, fue allí como judío. Y si pasamos a la administración de Trump, todo va peor. Básicamente tenemos a 2 agentes inmobiliarios de Nueva York intentando hacer diplomacia, lo cual no tiene sentido para nadie, ni para Rusia, ni para China, ni para Irán. Y están totalmente desconcertados con esa actitud por parte del gobierno de Trump. ¿Qué está pasando con la política exterior de Estados Unidos y con la diplomacia, con los diplomáticos, como herramienta básica para comunicarse con otros países? Bueno, Estados Unidos está demostrando que bajo esta administración no somos capaces de ejercer la diplomacia de Estado al nivel que teníamos antes. Yo diría que la administración Biden también fue incompetente en ese sentido. Pero ahora hemos alcanzado un nuevo mínimo en esas capacidades. Parte del arte de gobernar es la diplomacia. Y la base institucional de la diplomacia en Estados Unidos, que es el Departamento de Estado y el Servicio Exterior, donde serví con orgullo durante 30 años, ha sido destruida, prácticamente apartada. La mejor gente se ha marchado. Y quienes siguen allí están siendo sometidos a una especie de adoctrinamiento ideológico, a una reforma del pensamiento, y en la práctica están paralizados. Donald Trump no tiene ningún proceso de política establecido para asesorarle. Tiene instituciones, las reúne en la sala, pero no está claro que las escuche. Lo que sí está claro es que esta guerra con Irán no contó con el apoyo del ejército. Así que toma decisiones por su cuenta, y es el único que decide. Y fíjate, eso ni siquiera era así en Irán, ni bajo el mando de Ali Khamenei. Él tenía que llegar a compromisos con otros elementos del sistema iraní, que estaba diseñado para mantener un equilibrio de poderes. Ese equilibrio ha desaparecido en Estados Unidos. El Congreso es sumiso, y ahora aquí estamos, han pasado más de 60 días, y la Ley de Poderes de Guerra exige que el Congreso apruebe la guerra. El presidente republicano del comité responsable de esto dice que, bueno, la ley no le preocupa. Pero, ¿qué clase de declaración es esa? El gobierno constitucional, el Estado de Derecho, los contrapesos, todo ha desaparecido. El Tribunal Supremo está politizado y actúa de forma predecible, apoyando al gobierno de Trump. El Congreso está desaparecido en combate. El presidente va por su cuenta. Y Marco Rubio parece estar más bien centrado, al parecer, en preparar de un mal y no me apliñera. Dice que lo estuviera, ni ninguna prueba que sientes la menor habilidad diplomática. Volviendo a tu punto, estamos representados internacionalmente por 2 agentes inmobiliarios de Nueva York, cuya única cualificación es su relación de amiguismo con Donald Trump, o, en el caso de Jared Kushner, su vínculo familiar por matrimonio, además de su sionismo sin tapujos. Nunca tenemos claro si están representando a Estados Unidos o a Israel, y forman parte de ese pequeño grupo de estadounidenses que todavía creen que los intereses israelíes y los estadounidenses coinciden y no entran en conflicto, pero sí están en conflicto.
y lo estamos viendo. but they are in competition. Y esta guerra lo está dejando claro. Así que como diplomático y como estudioso del arte de gobernar, la verdad es que me siento profundamente consternado por la situación actual en Washington. I am frankly appalled by the current situation in Washington. Sí, muchísimas gracias, embajadora, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. As always. Well, you must Bueno, be a- tienes que ser un masoquista si crees que eso fue divertido. That was fun. Yeah, Sí, es la realidad. No podemos cambiar. Pavlastiage. Yeah. Sí, eso es. En fin, que tengas un buen día. Pleasant day. Gracias, Les.